Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide a el primer módulo del curso de Introducción a la Medicina. Nosotros somos MedExplora y te vamos a acompañar en tu proceso de transición de la preparatoria o de no ser estudiante de medicina a convertirte en un estudiante de medicina exitoso. Primero que nada te doy la bienvenida. Este es un curso que está pensado por estudiantes de medicina para estudiantes de medicina y tiene la finalidad de ayudarte a convertirte en un estudiante destacado que lo logre a través de videos resumidos, tips y consejos que contengan lo que nos hubiera gustado saber antes de entrar a medicina. Vamos a empezar y me gustaría empezar este módulo con la siguiente frase. Dice: el conocimiento de la anatomía es el comienzo necesario de todo saber médico, pero los que no la frecuentan asiduamente la olvidan pronto. Es necesario, se dice, aprenderla 10 veces y olvidarla 10 veces antes de dominarla. Y esto tiene bastante razón, ya que vamos a ver, y sobre todo cuando entres a la facultad te darás cuenta, que es una materia muy pesada, que cuesta mucho trabajo memorizar, y que además para poderla comprender no siempre vas a encontrar la forma adecuada o, digamos, la técnica necesaria, por lo que muchas veces vas a tener que repetir y repetir y repetir estructuras para podértelas aprender. Sin embargo, nosotros te daremos varios tips que te ayudarán a entrar a este mundo de la anatomía de una manera mucho más fácil y que te ayude a no tener tantas dificultades para memorizar. Vamos a empezar con algunas definiciones y vamos a ver que esto se va a definir como la ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos, o como la ciencia que estudia la estructura de los organismos, incluyendo los sistemas, órganos y tejidos que lo componen. También vas a ver que nos vamos a encontrar con algo que se llama epónimos. Los epónimos son estructuras anatómicas que fueron nombradas en honor a su descubridor. Sin embargo, los epónimos también pueden hacer referencia a enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Pues tú ya las conoces, por ejemplo, el síndrome de Down o la enfermedad de Alzheimer. Son enfermedades con epónimos, porque realmente no describen nada de la enfermedad, simplemente están nombradas en honor a su descubridor. Y así como hay enfermedades, pues también hay estructuras, las cuales te irás encontrando a lo largo de tu paso por la materia de anatomía, que muy seguramente vas a tener que aprender. Actualmente los epónimos deben caer en desuso. La Sociedad de Anatomía Internacional dice que debe usarse la terminología internacional. Sin embargo, muchos doctores te van a preguntar los epónimos porque es la manera en que se le enseñaron a ellos. Vamos a pasar entonces a lo que sería la anatomía descriptiva, que muy seguramente será el tipo de anatomía que tendrás que estudiar cuando entres al curso de anatomía. Este va a ser, digamos, la forma de estudiar la anatomía tal como se presenta en la posición anatómica estándar, que en unas diapositivas más adelante te la presentamos, pero digamos es de esta manera. Y se va a centrar en describir las características morfológicas de los órganos y sistemas y sus relaciones especiales dentro del cuerpo. Es decir, cómo se ve y también qué hay alrededor de esta. Vamos a ver que para estudiar este tipo de anatomía tenemos diferentes libros. Tenemos el Latarjet, el Quirós y el Rouvier. Estos libros van a caracterizarse por ser libros muy gordos y por ser libros muy caros. Estos libros, digamos, la principal utilidad que van a tener es que van a tener descripciones detalladas de cada una de las estructuras que se encuentran en las diferentes regiones del cuerpo humano. Es decir, si está hablando de músculo de la mano, te va a hablar de cuánto mide, de dónde va, qué hay delante, detrás y al lado de él,
así como por encima y por debajo. Y va a ser el libro que vas a utilizar cuando tus profesores se centren en anatomía descriptiva, que muy seguramente va a ser la anatomía o el tipo de anatomía que se va a enseñar en tu facultad, ya que es pues el más común. Aquí pues los dos libros más importantes que debes conocer son el Latarjet y el Quirós. ¿Por qué? Porque el Latarjet es el libro más conocido y el Quirós es el libro con el que se formaron la mayoría de los médicos en México, ya que el Quirós es un libro mexicano, mientras que el Latarjet creo que es francés. Ahora, pasando a otro tipo de anatomía, nos encontramos con la anatomía clínica. Esta también puede ser un tipo de anatomía en la que se base tu profesor, y esta se va a centrar en la aplicación del conocimiento anatómico en el contexto clínico o patológico y va a integrar la anatomía con la práctica clínica. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos un estómago y sabemos que el estómago está irrigado por diferentes arterias. Supongamos que nuestro paciente tiene una úlcera en el estómago y que empieza a sangrar. Entonces, el doctor podría preguntarte, ¿de qué arteria proviene el sangrado cuando la úlcera se encuentra en la flexura menor del estómago? Y entonces, al tú tener conocimientos de anatomía clínica, sabrías que la arteria que irriga la flexura menor es la arteria gástrica izquierda y que lo más probable es que provenga de esa estructura. Esto, digamos, es la manera de encontrar la utilidad a aprender tantas estructuras y tantas partes del cuerpo, ya que realmente muchas sí tienen una relevancia clínica. También vamos a pasar y a ver que para el estudio de la anatomía clínica tenemos otra serie de libros, y estos no van a estar tan centrados en la descripción de las estructuras y sus relaciones, pero sí en darte una breve descripción o una descripción más comprensible y enseñarte para qué patologías son relevantes estas estructuras. Y aquí encontramos el Moore, el Snell y el Netter. Este Netter también tiene un atlas y tiene también un libro para dibujar, o para colorear, disculpa. Y pues si te gusta colorear o dibujar, yo te recomiendo que sí lo compres, ya que te podría ayudar a familiarizarte pues más con las estructuras anatómicas, además de que así podrías entretenerte mientras no tienes nada que hacer. Pero estos libros son los que vas a tener que utilizar cuando tu doctor se centre más en la anatomía clínica que en la anatomía descriptiva. Sin embargo, muchos doctores también usan estos libros para enseñar anatomía, por lo que realmente, ¿qué libro te recomendaría comprar antes de entrar a la carrera? Yo diría que ninguno. Yo te diría que te esperes a que te digan qué libro es el que vas a llevar y entonces compres el que realmente va a utilizar tu doctor para la clase. También tenemos lo que es la anatomía patológica. Esta es una rama de la medicina, de hecho es una especialidad, se llama anatomía patológica, y a los especialistas de esta especialidad le llaman patólogos. Y esta se va a centrar en el estudio de los cambios estructurales y funcionales en los tejidos cuando tenemos enfermedad, y se va a basar en la obtención y observación de muestras de tejido, y esto va a ser generalmente a través del microscopio. Esta también es una materia que probablemente llevarás en semestres más arriba, y es una materia donde podrás correlacionar la enfermedad con sus alteraciones anatómicas. Es realmente una materia muy bonita, pero también muy difícil, ya que para poder ver anatomía patológica tienes que pasar por una materia que se llama histología, y esta es también una materia muy pesada, ya que es igual que anatomía, pero ahora en lo microscópico.
Pasando a otro tema, vamos a empezar con lo que es la posición anatómica y las regiones corporales. ¿Qué es la posición anatómica? Bueno, va a ser la posición que utilizamos para describir todos los órganos del cuerpo y todas las estructuras del cuerpo. Y esto es así porque es la referencia que vamos a tomar para hablar con otros médicos. Es decir, cuando yo le hable a un médico del estómago, por ejemplo, bueno, el estómago estaría un poquito más acá, le voy a hablar asumiendo que él sabe que el estómago está aquí, porque es aquí donde está en la posición anatómica. Esta se va a definir como el cuerpo humano de pie, con la vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco y las palmas de las manos hacia adelante, así como los miembros inferiores juntos con los pies hacia adelante. Esta ilustración que te muestro aquí está en posición anatómica. Y vamos a ver que además de la posición anatómica, también el cuerpo se divide en diferentes regiones, siendo estas la cabeza, el cuello, el tronco, la extremidad superior y la inferior, y que a su vez estas se van a dividir en otras estructuras. Aquí me gustaría que te tomes un tiempo para leer pues lo que dice aquí en esta imagen, ya que va a ser el término al que nos vamos a referir cuando hablemos de las diferentes regiones del cuerpo. Cuando estemos hablando de algo que está en la cabeza, vamos a usar el término cefálico. Cuando hablemos del cuello, hablaremos de cervical, por ejemplo, por eso la columna cervical son solamente las vértebras del cuello. Y así para el resto de partes del cuerpo. Por ejemplo, el bíceps es conocido como el bíceps braquial, mientras que existe otro bíceps, pero ahora es femoral. Ahora quiero pasar a otro tema, y esto es la división básica que ya te había hablado anteriormente. Me gustaría que intentaras tomarle captura a esta imagen y señalar cómo se le llama a cada una de estas regiones cuando intentamos hablar con su término. Yo puse algunas, pero tú puedes ponerlas todas. Eso también te ayudará a familiarizarte con la terminología médica. También tenemos lo que serían los términos de relación y comparación. Esto va a ser los términos que vamos a utilizar cuando hablemos de una estructura en relación a otra. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digamos que algo está craneal, vamos a estar diciendo que se va hacia la cabeza, mientras que cuando digamos que algo está caudal, vamos a ver que algo está hacia la parte de abajo. También tenemos estos dos términos, posterior y anterior, y esto los vamos a utilizar cuando algo esté delante de o atrás de. Por ejemplo, el esternón es anterior al corazón, pero la aorta es posterior al corazón. Por ejemplo, y lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? El esternón es anterior al corazón y la aorta es posterior al corazón. También vamos a hablar de otros términos como lateral y proximal. Lateral va a ser cuando se aleje de la línea media. La línea media es una línea imaginaria que vamos a emplear para ubicar en el espacio las estructuras del cuerpo. Por ejemplo, el brazo está en una posición lateral, pero la cabeza está en una posición medial. Mientras que proximal va a ser lo opuesto. Sin embargo, también vamos a ver que proximal es un término que podemos utilizar para
hablar de una región en específico. Por ejemplo, si nosotros dividiéramos en tercios lo que sería la pierna, diríamos que este es el tercio proximal al fémur y este es el tercio distal. De manera que si hablamos de que una lesión se encuentra en los 2 tercios proximales, nos estaríamos refiriendo a todo esto. Mientras que si fuera a los 2 tercios distales, nos estaríamos refiriendo a todo esto. Aquí quiero también que te familiarices con lo que son los planos topográficos, ya que cuando estemos revisando las estructuras del cuerpo, vamos a hacerlo en alguno de los diferentes cortes que se encuentran aquí. Cuando nosotros cortamos a alguien por la mitad y esta mitad deja un lado derecho y uno izquierdo, vamos a decir que es un corte sagital. Cuando este corte no sea justo en medio, sino al lado, vamos a decir que es sagital paramediano. Cuando nosotros cortemos a una persona, pero lo que resulte de ese corte nos dé un delante y un atrás, o bueno, un delante y un atrás, entonces vamos a decir que el corte es coronal. Mientras que cuando lo partamos y nos dé un superior y un inferior, vamos a decir que es transversal. Y esto es importante que lo conozcas y que te familiarices, ya que muchas estructuras se ven de manera muy diferente cuando están con corte sagital, coronal o transversal. Y muchas veces es más fácil estudiar pues estas estructuras cuando sabes qué vista estás viendo. De hecho, muy seguramente cuando tengas tu libro de texto, te darás cuenta que justamente las imágenes utilizan toda esa terminología. Ahora vamos a pasar a lo que son los movimientos del cuerpo, donde vamos a tener lo que es la abducción y la aducción, que esta se ilustra de la siguiente manera. Nosotros tenemos a nuestro mono y cuando se aleje de la línea media, es decir, se vaya para acá, vamos a estar diciendo que se abduce y cuando se acerque vamos a decir que se aduce. Mientras que la protrusión y la retrusión van a ser cuando, por ejemplo, nosotros tengamos a una persona y sacamos la mandíbula o estiramos el brazo y lo estiramos para que vaya más lejos. Ambos son movimientos de protrusión, mientras que lo opuesto es un movimiento de retrusión. La depresión y la elevación va a ser, por ejemplo, cuando tenemos a una persona que eleva sus hombros o que los baja. En este caso vamos a estar hablando de una elevación y de una depresión. El movimiento de pronación y supinación van a ser movimientos, por ejemplo, de la mano. Cuando nosotros tengamos la mano con su dorso viendo hacia arriba, por ejemplo, alguien que te está saludando, tiene la mano en supinación, mientras que alguien que te está mentando la madre tiene su mano en pronación. Luego tenemos lo que sería la desviación
que esta va a ser un movimiento que podemos hacer con la muñeca y va a ser el movimiento que podremos realizar cuando movemos nuestra muñeca de lado a lado. Al hacer ese movimiento estamos haciendo un movimiento de desviación. En cambio, el movimiento de posición y reposición van a ser movimientos que podemos hacer con los dedos y van a ser movimientos así. Por ejemplo, el pulgar oponible. Cuando nosotros llevamos nuestro pulgar hacia alguno de nuestros dedos, estamos oponiéndolo, y cuando lo separamos, lo estamos reposicionando. Y por último, la inversión y la eversión van a ser movimientos que podemos hacer con nuestro tobillo. Si nosotros tenemos nuestro pie así, cuando nosotros lo movemos hacia acá, tenemos una eversión, y cuando hacemos hacia adentro, suponiendo que está en posición anatómica nuestro dibujo, sería una inversión. Y con esto daríamos por concluido nuestro primer módulo de introducción a la anatomía.